Libro de Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9 de la Biblia, palabra de Dios dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Oremos. Padre mío, tú conoces el temor con el que me paro acá, Señor. Conoces, Señor bendito, mis limitaciones, Dios mío. Pero en esta hora, Señor bendito, quiero rogar, Dios mío, que la presencia del Espíritu Santo se haga presente en este lugar, Dios mío. Que tu palabra, Señor bendito, fluya de manera elocuente, fluya de manera poderosa, que realmente se convierta en esa espada de doble filo que penetre hasta el tuétano, hasta partir el alma, Señor. Que cada hermano, que cada hermana que aquí está presente, Señor bendito, al escuchar tu palabra, porque es tu palabra, no palabra de hombre, sienta conmoción en su vida, Dios mío, porque eres tú el que habla. Padre, permítenos, Señor bendito, en esta hora, expulsar todas las cosas, Señor bendito, que son del hombre, y sentir, Dios mío, en esta hora que tu presencia, Señor, inunda este templo, Padre. Que podamos sentir tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender palabra, porque, Dios mío, a través de ella, Señor bendito, nos reflejamos como un espejo, Señor. Gracias, Señor bendito. Unge, Señor bendito, los labios de este varón. Y permite, Señor bendito, que mis hermanos sientan en su corazón, Dios mío, en esta hora, el poder del Espíritu Santo. Te glorifico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pastor Jaime me pide el mensaje para este día domingo, y con el título que dice La comunicación en la familia, la verdad es que es una responsabilidad muy grande, sobre todo pensando la estatura del siervo que estuvo el domingo pasado. Pero en ese contexto, y entendiendo que el que habla es el Señor, vamos a tratar de llevar adelante este tema, que es un tema, la verdad es que en la medida que lo fuimos preparando, fui entendiendo de que el Señor tiene muchas cosas todavía que tratar con cada uno de nosotros. Estoy seguro que el Señor, en la medida que tú vas avanzando en tu vida espiritual, en tu vida de iglesia, todos los días tiene algo nuevo que decirte, algo nuevo que tratar contigo. Y si no es así, tienes que empezar a revisarte. Si tu vida espiritual es una vida muy plana, que no estás teniendo experiencias distintas con el Señor todos los días, tienes que empezar a revisarte. Cuando hablamos de comunicación, lo primero obviamente que intentamos hacer es tratar de sentar ciertos términos que son
más bien de definición. Y la comunicación está definida como una acción y efecto de comunicar o comunicarse, un trato, correspondencia entre dos o más personas. Es una transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Es importante entender también de que desde que somos muy pequeños intentamos comunicarnos. Tenemos una herramienta muy poderosa que es la palabra, que es el verbo, es la lengua, la capacidad de poder hablar y expresarnos. Y desde muy pequeños, obviamente, intentamos de alguna u otra manera comunicarnos con nuestros padres, muchas veces con gestos, muchas veces con acciones, y nuestros padres de alguna u otra manera también tratan de interpretarnos. En la medida que vamos avanzando en la vida, la comunicación se aprende principalmente de manera rústica y con herencias del medio ambiente. Obviamente, las personas que viven en el campo tienen una manera distinta de comunicarse a las que viven en la ciudad. Hay códigos que se manejan de comunicación que son distintos al ciudadano que está viviendo, el que habita en una ciudad o a la persona que habita en el campo. Cuando nos casamos, muchas veces tenemos que empezar a tratar de adaptarnos en nuestra manera de comunicar junto con nuestra pareja. A veces el silencio de uno de los dos puede ser quizás ofensivo para la pareja, para el cónyuge, pero a lo mejor esa zona de confort que está adoptando el otro puede ser un momento de calma y solaz. Y todas esas cosas, esa manera de comunicarnos, nos empiezan a adaptar, empiezan a generar también y hacer crecer la relación a nivel de pareja. La comunicación se aprende durante toda la vida, durante toda la vida. De alguna u otra manera estamos siempre comunicándonos. Y es tan importante el tema de la comunicación que quise partir con el versículo, con el capítulo 11 de Génesis, en donde hace referencia a una parte de la historia de la humanidad en que todos nosotros, o los que nos representaban en ese momento, se comunicaban con una misma lengua. Y piensen ustedes lo que significaba eso después de que había venido el diluvio universal, después de que la humanidad había sido borrada desde la faz de la tierra, dice la Biblia. Dice la palabra de que el hombre comenzó a coser ladrillo. Usted lo leyó junto conmigo, ¿verdad? Y empezó a edificar una gran torre. Y Jehová Dios dijo, descendamos, en plural, porque se está refiriendo, ¿cierto?, al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que ya estaba presente ahí, y ha estado presente siempre. Y en ese contexto, la orden y la palabra es, confundamos su lengua, que no se puedan comunicar entre sí, porque la comunicación es poderosa. La comunicación entre sí es poderosa. Piense que en los últimos tiempos hay algunos estudiosos que han llegado a determinar de que la lengua, en la venida del Hijo del Hombre, dice si usted lee profecía y estudia un poquito, va a acontecer en términos muy similares a lo que pasó cuando vino el Señor Jesucristo en su primera venida. Van a haber muchas cosas en común. Y una de las cosas en común va a ser también la lengua. Si usted en este momento averigua un poco y trata de investigar, se dará cuenta que en los países europeos ni siquiera es opción, sino que es una obligación en la educación de los chicos hablar el idioma inglés. Y en los países desarrollados, obviamente, y las personas que en nuestros países también, en los países emergentes, tienen la capacidad de pagar educación a un hijo, a una hija, en un colegio en donde puedan aprender el idioma inglés, todos pensamos y creemos, yo creo que estamos en lo correcto, de que van a tener más oportunidades. Porque el idioma inglés hoy día es un idioma prácticamente universal. Si usted se fija y si quiere seguir estudiando profecía, puede meterse a internet y si de repente se encuentra con una página que está en alemán, le pone el traductor y lo puede leer en su propia lengua.
en su propio idioma. O sea, las barreras idiomáticas ya no están presentes. Ya no están presentes. Cada vez se hace más fácil poder entender y traducir algún texto en otro idioma. Entonces, la imposición que hace Jehová Dios de decir, confundamos sus lenguas y esparzámoslo sobre la faz de la tierra, hoy día de alguna otra manera el hombre lo está tratando de superar. Lo está tratando de superar. ¿Y sabe por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre está a las puertas. Porque estamos en los últimos tiempos. Y eso está escrito que así va a ocurrir. Hermanos queridos, en este contexto, cuando estamos hablando de comunicación, la verdad es que el Espíritu Santo rápidamente me hace pensar en familias y más encima el título dice en la familia. Y cuando empezamos a buscar y a indagar, y obviamente cuando el Señor permite empezar a preparar el mensaje, también me habla de mi familia. Y así como esta familia que voy a mencionar hoy día, y particularmente el varón que representa a esta familia en primera persona, que se llama José, la Biblia dice que lloró 7 veces al momento de encontrarse con su familia. Yo también, preparando este mensaje, el Señor me hizo llorar en muchos momentos, porque obviamente uno es llevado a situaciones en que tiene que recordar y tiene que vivir cosas que el Señor le hace vivir. Si usted avanza en su Biblia, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 11 estábamos leyendo, pero si avanza y se queda por ahí por el 37, vamos a tener la Biblia abierta por ahí. Y yo lo voy a leer desde el versículo 5 al 11 solamente para hacer una introducción, porque después la historia se la puedo seguir contando yo. Una historia que conocemos desde muy pequeños, desde cuando estábamos en la escuela dominical, pero probablemente hay personas que no la conocen. Y la idea es poder tratar de circunscribir la historia. Y la Biblia dice en el capítulo 37 del Génesis, en el versículo 5, dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, si quieres subraya esa palabra, envidia, mas su padre meditaba en esto. Y sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos le aborrecían. Hermanos queridos, estoy hablando de una relación totalmente sanguínea. Ellos eran todos hermanos del mismo padre, probablemente no de la misma madre. Estos varones estaban representando a una familia que nos da mucho que hablar y que representa obviamente a las 12 tribus de Israel. Y cada uno tenía una característica, cada uno tenía una forma de ser, cada uno tenía una madre distinta. Algunos eran hermanos entre sí, de padre y madre, pero particularmente José era hijo de Raquel la amada, al igual que su hermano de papá y mamá que se llamaba Benjamín. Y resulta que José tenía una forma de ser, y la palabra de Dios dice que Jacob, su padre, amaba a José. Lo amaba. ¿Y saben por qué lo amaba? La Biblia lo dice también, porque lo había tenido en su vejez. ¿Cuántos años sirvió?
por Raquel su madre, ese padre. ¿Cuántas angustias vivió con su suegro, Labán? Todos ustedes conocen perfectamente esa historia. Hermanos queridos, ¿saben lo que significa eso? Este varón amaba a ese hijo. Y resulta que le decía, anda al campo, anda a ver cómo están tus hermanos e infórmame. Le cosió una túnica exclusivamente para él. Era su hijo amado. Probablemente los padres que están acá presentes me dirán, yo quiero a todos mis hijos por igual. Y probablemente yo le puedo decir, sí, eso es verdad. Pero particularmente, aquí había una relación muy especial que tenía ese varón con ese hijo, José. Y más encima, José tenía un don. Él tenía un don que no solamente soñaba, sino que también interpretaba los sueños conforme a la predicción de las cosas que iban a ocurrir. Y ese don, obviamente, empezó a ejercer, él lo empezó a ejercer con liberalidad, como dice la Biblia, ¿verdad? Empezó a ejercer su don, pero en algún momento vienen los hermanos y le empiezan a tener envidia. Y la Biblia dice que le aborrecían. A lo mejor tú, querido padre, o tú, querida, tú que me estás escuchando, puedes decir, probablemente se parece en algo a la historia de mi vida. Porque a mí también, en algún momento he sentido envidia de parte de algunos que son de mi propia familia. Y sabes, en la medida que va avanzando la palabra, vamos a ir viendo algunas otras cosas. Fíjate lo que dice el versículo 18, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 37. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, la envidia y esta forma que tenían ellos de verle a este hermano, el favorito de su padre. O sea, yo estoy tratando de interpretar un poco, en buen chileno, lo que decían ellos cuando estaban en el campo y llegaba José, enviado por su padre. Mira, ahí viene el sapo. Ahí nos vienen a sapear. Probablemente ellos estaban quizás en juerga, estaban haciendo algo que era indebido y por algo el padre enviaba a ese hijo en el cual tenía confianza para que le fuera a, entre comillas, investigar. Yo diría más que eso, a informar. Estamos hablando de comunicación. Él quería saber qué hacían sus hijos durante la jornada laboral. Fíjense que en la medida que uno va avanzando en la historia de José y la historia de esta familia, uno ve siempre a un tipo de Cristo en la persona de José. La historia de José, yo voy a tratar de traducirla a esta parte, ustedes la conocen perfectamente. Bueno, él hace alarde de sus sueños, eso le molestaba a los hermanos, pero obviamente eso no justificaba que ellos le hayan echado en un pozo, ¿verdad? Y que lo vendieran por unas cuantas monedas. La historia de la Biblia, en la Biblia dice que lo querían matar definitivamente, pero uno de ellos intercede y dice, no, mejor metámonos al pozo. Y en el pozo se queda hasta que viene pasando una caravana de medianitas y, bueno, ¿por qué no le vendemos? Y la semana pasada preguntaban acá en el concurso bíblico, ¿por cuántas monedas se vendió José? 20 monedas. Y lo venden a los mercaderes. Y llega y es vendido en Egipto. Y en ese momento, obviamente, José llega a ser vendido hasta la casa de Potifar. Y Potifar, que es un hombre elocuente, un hombre instruido, un hombre que tiene capacidades, que es el capitán de la guardia, lo alberga en su casa y la palabra de Dios dice, y Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía era bendecido por Jehová. Qué interesante eso. Y por favor anda haciendo un paralelo con tu vida, porque probablemente tú también has sufrido algún tipo de abuso por parte de tu familia, de tu padre, de tu hermano, de tu hermana. Yo no lo sé, pero piensa lo que dice la Biblia. Y Jehová estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba.
Y cuando viene un momento y se enfrenta ante la mujer de Potifar, la mujer de Potifar no solamente quería estar un rato con él, ella quería tener sexo definitivamente. Y al momento de decirle, ven a acostarte conmigo, él, en forma muy respetuosa y muy correcta, hace mención al compromiso que él tiene con el dueño de casa. He quedado a cargo de todo esto. Yo puedo tomar todo lo que está acá, pero menos tú. Y ella no podía aceptar eso. La palabra de Dios dice que José era de un aspecto muy bello. Independiente de los factores externos de las personas, obviamente aquí hay un componente de tipo espiritual muy potente. Porque José respeta de una manera que cualquier varón, probablemente a la edad que tenía José, porque fue vendido a los 17 años, obviamente hubiese tomado. Pero él no toma esa oferta y sigue adelante con su proyección de vida. Y viene una mujer y en ese momento en que tratan de zafarse, se queda con la túnica de él, después lo difama y dice, mira, este hombre se vino a meter a mi alcoba y yo me resistí y al momento de forcejear me quedé con su ropa y lo difama ante su marido y su marido enojado viene y lo mete a la cárcel. Y en la cárcel ustedes saben lo que pasa. En la cárcel llega y nuevamente es puesto por eminencia. Está a cargo de todo en la cárcel. Él tiene a cargo, prácticamente el carcelero no tiene que hacer nada. Él administra todo. Y en ese intertanto vienen dos personas que trabajan con Faraón, el copero y el panadero. Y ustedes conocen, ¿verdad?, que ambos tienen un sueño y es interpretado por José. Y al momento de la interpretación solamente él dice, por favor, a ti te van a matar y tú vas a vivir. El que va a vivir, cuéntale este sueño a Faraón, para que hagan justicia con mi vida. ¿Saben cuánto pasaron? 2 años. 2 años después de que salieron de la cárcel el panadero y el copero. El copero prevaleció, el panadero fue muerto. ¿Cuántas veces, querido, querida, has entregado una causa al Señor? ¿Y cuántas veces has dicho, el Señor no me escucha, el Señor no me oye, el Señor no está atento a mi clamor, el Señor no me contesta, el Señor está lejos de mí? ¿Por qué no te tomas de esta historia y empiezas a entender de que el Señor está más cerca de ti que lo que tú crees? El Señor en ningún momento dejó a José, pero él tenía sus tiempos, y los tiempos de Dios no son los mismos tiempos tuyos ni los míos. Él tiene respuesta para todo, pero de acuerdo a sus tiempos. Estuvo 2 años en la cárcel, y al momento que Faraón tuvo un sueño y llamó a todos sus magos, a todos sus asesores, a todo el arsenal que tenía a la mano, ninguno pudo responderle el sueño. Y de repente el panadero dice, yo me acuerdo de este varón que estaba allá en la cárcel, un varón hebreo. A lo mejor lo podría llamar a él. Llámenlo a él. Y no solamente le interpreta el sueño, no solamente le interpreta el sueño a Faraón, no solamente le dice que van a venir 7 años de prosperidad y 7 años de terrible hambruna en la tierra, del mundo conocido, sino que Faraón le dice, yo no veo absolutamente nadie de mi corte que pueda hacerse cargo de todo esto. Delego todo mi poder en ti. Y la Biblia dice que fue vestido de túnicas reales. La Biblia dice que fue puesto un anillo del rey sobre su dedo. La Biblia dice que fue cortado su cabello. La Biblia dice que fue vestido como un rey. Hermano querido, ¿por qué no te acuerdas de tu conversión? ¿Por qué no te acuerdas el momento cuando fuiste vestido de rey, de reina? Cuando el Señor puso anillo real en tu dedo. Cuando el Señor te ungió. Cuando el Señor te bendijo. Cuando el Señor te sacó de la maldición. Cuando el Señor dijo, basta. Hasta aquí llegan tus días de maldición, de pudredumbre. Hasta aquí llegan tus días en que ya vas a seguir pasando males, en que vas a seguir siendo odiado, vas a querer
te van a querer matar. Basta. De aquí en adelante, tú estás vestido con las túnicas reales. Esa es tu salvación, esa es mi salvación. Y muchas veces tenemos que darnos vuelta a la cruz y mirar lo que éramos y lo que somos ahora. ¿Cuántas veces tienes que hacerlo, hermano? Tienes que recordarte de lo que eras y lo que eres ahora. Muchas veces tenemos una vida religiosa, de activismo religioso, que estamos todos los domingos haciendo alguna actividad y no nos volvemos a la cruz y no nos damos cuenta de lo que éramos antes y no decimos: Señor, te doy tantas gracias por lo que has hecho en mi vida, porque lo que yo veía imposible hoy día es posible para ti. Lo que yo veía que algo que era totalmente inalcanzable, hoy día lo veo alcanzable. Gracias por la persona que hoy día soy. Definitivamente, ese punto de inflexión está totalmente marcado cuando José queda en eminencia. En ese contexto es probable que hayan pasado quizás 10 años. Faraón no retengo el nombre en este momento de la esposa que le dieron a una mujer, que eso tiene también un tremendo simbolismo, que representa también al tipo de Cristo, que al momento de casarse con una mujer egipcia, obviamente representa la figura de Cristo, casándose con la iglesia, con nosotros, con los que no somos del pueblo de Israel. Y en ese contexto, él tiene hijos y él empieza a quintar la tierra, empieza a trabajar conforme al plan de Dios. Un varón con capacidades, con inteligencia. Hermanos, por muchos años he sido maestro de escuela dominical y he tenido siempre el segmento de jóvenes y juveniles. Por muchos años les puedo decir de que vi jóvenes desfilar por las salas y por las clases de escuela dominical. Siempre los jóvenes cristianos han destacado en todo lo que hacen, con capacidades intelectuales sobresalientes. Siempre. Obviamente, el Hijo de Dios es bendecido. El Hijo de Dios es prosperado. Y en este caso, este varón es prosperado por Dios, con capacidades de gobernar todo el mundo conocido de la época. ¿Estás pensando bien? ¿Estás poniéndome atención a lo que estoy diciendo? La Biblia dice que él gobernaba todo el mundo conocido de la época. Un varón de Dios. Y muchas veces nos cuestionamos cuando decimos de que no puede llegar ningún cristiano evangélico a ser presidente de la República, porque no tiene las capacidades, porque probablemente se mete en política, porque probablemente se profana. Pero si haces la voluntad de Dios, vas a llegar a puestos de eminencia, te lo aseguro, porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios así lo dice. En la medida en que empiezas a cumplir esta palabra bendita, vas a empezar a escalar puestos de excelencia. Tenlo por cierto. Toda la mediocridad va a empezar a ser convertida en bendición. Y no estoy predicando el evangelio de la bendición que predican algunos que están en un par de esquinas más allá. No estoy predicando de eso, estoy predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo este varón fue bendecido, porque él hizo la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad de su Padre. Probablemente en todo este tiempo, ya habían pasado como 10 años, se calcula. Los recuerdos, José nunca los manoseó, no intentó recuperarlos. José no fue a buscar a sus hermanos. Él sabía perfectamente dónde estaban. Pero este punto de inflexión es importante que lo entiendas. Y empecemos a vivir conforme a las señales de Dios. Aquí había habido un grave problema de comunicación en la familia de José. Ellos no se habían podido entender. Habían conspirado en contra de su vida. La habían maltratado, la habían ultrajado. Después de toda esta historia que ya fue avanzando, que ya se las conté, vino un momento en que obviamente José pasa a tomar eminencia. En ese periodo de tiempo, que fueron por lo menos 10 años, José nunca intentó volver al pasado.
Alguien podría decir, pero ¿por qué José no lo hizo? Si sabía que sus hermanos estaban en angustia, si sabía que su padre estaba también en angustia. Pero los planes de Dios muchas veces no son como tú los piensas. José, estoy seguro que él estaba muy maltratado y probablemente hizo lo que muchos de nosotros hemos hecho con nuestro pasado: olvidar. Yo no me quiero acordar más de las cosas que ya hacía. Incluso cuando llegamos a Cristo, se nos enseña aquello, de no mirar atrás, de proyectarnos a la meta, que es Cristo, proyectarnos al blanco. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Pero aquí hay un punto de inflexión que yo quiero que por favor lo entiendas y lo aprendas esta mañana, porque el Espíritu Santo así me lo enseñó a mí. Hermano querido, José no hizo absolutamente nada por recuperar una relación quebrada con su familia, con sus hermanos. Él solamente se sometió a la voluntad de Dios, esperó, y aquí viene el punto importante: estuvo atento a las señales de Dios y supo actuar ante ellas. Muchas veces yo les digo a los chicos en la escuela dominical: muévete por señales. A mis hijos les digo, a mi mujer: muévete por señales, que el Señor te muestre. ¿Cuántas veces te ves enfrentado a situaciones que tienes que tomar decisiones? Pídele señal al Señor, que Él te muestre. Pídele la oración. A lo mejor tienes 2 trabajos, no sé cuál de los 2 tomar. Pídele señal al Señor, que Él te muestre. Te digo algo, cuando yo me convertí al Evangelio, hasta para ir a Cartagena, a la casa de mi suegra, le pedía permiso. Señor, es tu voluntad que yo vaya. A lo mejor podía parecer ridículo, pero la sintonía fina estaba tan marcada al momento de mi conversión con el Señor, que yo le pedía señal para todo al Señor. Hermano, hermana, pídele señal al Señor, que Él te muestre. Aquí cuando vienen, si nosotros nos fijamos en el versículo 41, por favor, anda conmigo al capítulo 41, al versículo 57, por favor. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Por toda la tierra había crecido el hambre. Por toda la tierra había crecido el hambre. Y fíjate, lee conmigo el 42:6. Y José, por favor, léelo fuerte conmigo. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. ¿Te acuerdas de algo, no? ¿Te acuerdas de lo que leíste conmigo al principio? ¿Te acuerdas? ¿Qué me vienes a decir? O sea, tú, mocoso. Yo me imagino a Simeón, a Rubén, hablándole al mocoso de 17 años. ¿Qué me vienes a decir tú, mocoso? Yo inclinarme a ti, estás loco. Yo jamás me voy a inclinar a ti, estás más loco. Jamás. Te vas a morir de hambre, me dijo un día alguien muy cercano a mí. Si estudias tal carrera, aquí estoy. Nunca me he muerto de hambre. Tú tenés cabeza para estudiar otra cosa. ¿Cómo se te ocurre estudiar esa cosa? Ni siquiera quiero decirlo. Aquí estoy. Nunca he tenido un periodo de cesantía en mi vida, para la gloria del Señor. Para la honra y gloria de Dios. No lo digo por vanagloria. Estudia ingeniería. Tú tenés cabeza para estudiar ingeniería. ¿Cómo se te ocurre estudiar eso? Aquí estoy. Para la honra y gloria de Dios. Hermanos queridos, ¿cuántos recuerdos vienen a tu vida al momento que empiezas a escudriñar la Escritura
Y cuántas cosas empezaron a venir al recuerdo de este varón, de José, cuando en el capítulo 42 y en el versículo 6, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Sabes por qué no le conocieron? Porque las tinieblas no son compatibles con la luz. ¿Cuántas veces tú quizás volviste al barrio que te vio nacer, con esos amigos que no te dejaban ser, y probablemente pasas por la esquina y ellos ni siquiera te reconocen? Porque ese también ha sido mi testimonio. Después de que yo no hacía nada sin ellos. Las tinieblas no son compatibles con la luz. Cuando José reconoció a sus hermanos, probablemente él utilizaba intérpretes. Él entendía perfectamente la lengua hebrea. Obviamente era hermano de ellos. Y la Biblia más adelante dice que utilizaban intérpretes en algún momento para comunicarse, porque él nunca se develó. Ni ellos le descubrieron, y la historia es amplia y ustedes la conocen perfectamente. Y la historia avanza. Pero en ese contexto, el Señor de la tierra no fue reconocido por sus hermanos. Él sí los conoció, harapientos, sucios, desgastados. Él les hablaba ásperamente, dice la Biblia. ¿Por qué les hablaba ásperamente? Porque estoy seguro que como humano obviamente también se acordaba de esos recuerdos ásperos. Porque obviamente como humanos muchas veces reaccionamos como tal. Y a pesar de que somos convertidos y que el Señor nos ha puesto túnica real, también tenemos recuerdos que no hemos logrado obviamente superar. ¿Cuántas veces hemos estado en la posición de José, el familiar que nunca dio un peso por ti y ahora que te pide, ¿qué harás? José hizo una reingeniería en su vida, sin el apoyo de papá, mamá ni sus hermanos, pero en este momento estaba siendo solicitado por ellos. Yo te hago esa pregunta a ti ahora. Si tú estuvieras en la posición de José, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Seguirás sumido en los recuerdos, ásperos y duros? ¿O tendrás un actuar distinto? ¿Cuántos recuerdos tienes quizás de tu infancia que no has logrado superar? ¿Cuántas navidades te quedaste sola? ¿Te quedaste solo? A lo mejor ni siquiera estoy hablando de abuso sexual, pero ¿cuántas veces fuiste abusada o abusado por tu hermano o por tu hermana, por tu padre, que no te dio la atención que tú requerías, no te dio quizás el oído que tú necesitaste tener? Probablemente tu formación de vida no fue la más adecuada. Probablemente no tuviste ese hogar que hubieses querido tener. Probablemente fuiste abandonada, fuiste abandonado como José, en una cisterna. Probablemente fuiste maltratado. Pero la pregunta es, ¿qué harás? Hay una historia que dice relación a un matrimonio que se amaba. En el cuarto parto,
La mujer se muere, deja a 4 hijos al amparo solamente de su padre. La mayor era mujer, los 3 seguidos que venían eran hombres. El padre de esos 4 hijos, con 33 años, de un aspecto, así como dice la Biblia con respecto a José, muy bello, se dedica a vivir la vida. Se ve con juventud, con buen trabajo, con dinero. Y obviamente abandona completamente a sus hijos. Los hijos desamparados se crían al amparo y al alero de las tías que eventualmente llegaban a la casa a dejarles algo de comida. La mayor, 9 años, el que seguía, 7 años. Cuando llegaba el padre a la casa, muchas veces borracho, la mayoría de las veces, le pegaba en el suelo hasta dejarlo sin respiración. La tranca de la puerta que se usaba en esa casa de campo allá en Parral, lo utilizaba para darle en el suelo. Lo dejaba sin aliento. Se desquitaba con el mayor de los hombres. Le pegaba, le pegaba. Pasado un tiempo, prácticamente ese padre desaparece de la casa, empieza a tener otros hijos, ya tenía otras mujeres. Los hijos quedan al desamparo. Ese varón que tenía 7 años, los 9 años, ya trabajaba, metido con el barro hasta más arriba de las rodillas en el campo tirando bueyes. Emigró a Santiago, encontró un desafío nuevo, se casó, tuvo hijos, tuvo familia. Al cabo de un tiempo, ese hombre que le pegaba, que lo dejaba sin respiración en el suelo, llega un día a golpear la puerta de su casa, harapiento, con una operación hecha en una traqueotomía, enfermo, desgastado, ya no tenía esos ojos azules tan intensos que tenía cuando era joven, ya los tenía muy apagados. Cuando ese hijo lo ve parado en la puerta de su casa, se enfrentó exactamente a la misma situación que José. ¿Y qué fue lo que hizo ese hijo? ¿Le cerró la puerta de su casa? No se la cerró. Lo abrazó y empezó a llorar con él. Ese hijo que abrazó y fervientemente besó a su padre, era mi padre. Ese hombre que golpeaba en el suelo a ese hijo era mi abuelo. Estoy seguro que el Señor está hablando a tu corazón este día. El Señor tiene mucho que decirte. ¿Cuál es tu situación de vida con respecto a tus recuerdos de la infancia? ¿Cuál es tu situación de vida con respecto a lo que hicieron contigo en tu niñez? ¿Has logrado superarlo? ¿Sabes? Hoy día la palabra de Dios ha llegado a golpear la puerta de tu corazón y te está diciendo que aquí y ahora, hoy día mismo, tú tienes que cortar esa cadena de maldición. Hoy día tú lo tienes que hacer. Hoy día tú tienes que dejar de mirar por el retrovisor en ese vehículo que vas con tanto camino próspero y mirar por el retrovisor y mirar hacia Canaán. Y tienes que decir, Señor, ayúdame, porque yo todavía no he podido perdonar a mi padre. Señor, ayúdame, porque hoy día me he dado cuenta que no tengo un problema resuelto con mi hermano. Señor, ayúdame, porque tú has hecho una obra maravillosa en mi vida. Pero así como José, no he resuelto todavía mi problema familiar de incomunicación, de falta de poder ponerme de acuerdo con ellos. Tú me has cambiado
Has cambiado mi lamento en baile. Hoy día me tienes en eminencia. Me has puesto túnicas reales. Me has vestido de lino fino. Me has puesto la argolla real en mi mano. Me has dado una tremenda bendición, Dios mío. Te doy muchas gracias por la familia que tengo, por el hogar, por la esposa. Pero tengo que saber resolver este problema, Señor. Señor bendito, yo no los he querido buscar, pero ellos están golpeando la puerta en este momento. Ellos están golpeando mi puerta y me están pidiendo que yo les dé grano. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Les vas a dar grano? ¿Les vas a dar grano? Esa es la respuesta, la tienes tú solamente en tu corazón. Ese es el momento, querido, querida, que puedas cortar cadenas de maldición y convertir tu vida en una vida de prosperidad. Y te digo una prosperidad espiritual porque somos eternos. El Señor quiere que obviamente arregles tus problemas con tu familia, con tu hermano, con tu hermana, con tu madre, con tu padre. Hay muchos y me conmovió mucho el mensaje del hermano Alex y te voy a pedir perdón, hermano querido. Me conmovió mucho el mensaje de mi hermano. Cuando habló de su madre, cuando él ya quiso ponerse de acuerdo con ella, ya era tarde. Y no era tarde porque estuviera muerta, sino que era tarde porque ella tenía esta enfermedad que ataca a los ancianos. Hermano querido, este es el momento. Si hoy escuchares mi voz, no endurezcas tu corazón. El Señor tiene algo que hacer con tu vida. Probablemente ya eres salvo, eres salva, pero tienes mucho que resolver. Tienes mucho que resolver. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. Y el 4:31, fíjate lo que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Se contaminó tu corazón, que no te permitirá abrir los graneros. La decisión de cortar todo solamente depende de ti. La palabra esta mañana ha hablado. No puede existir rencor entre padre e hijo, entre hijas y madres. Airaos, te puedes enojar, pero la palabra de Dios dice: no peques. Ponte de acuerdo con tu padre, ponte de acuerdo con tu madre, ponte de acuerdo con tus hermanos. Empieza a comunicarte de una manera distinta. Que todas las cosas que te angustian y que probablemente han sido siempre el discurso de tu vida, de que me abandonaron cuando chico, que no me hicieron caso, que no tuvieron precaución de mí, hoy día el Señor te está dando la oportunidad de resolverlos. Tengamos un momento de oración. Toda la iglesia está orando conmigo. Si te quieres poner de pie, si te quieres arrodillar, si quieres hacer algo distinto hoy día, si quieres cruzar la puerta y quieres ir donde alguien y abrazarlo, este es el momento de hacerlo. Padre Santo, ¿cuántas veces vamos a tener que llorar, Señor? Probablemente como José, Señor. Lloró 7 veces antes, Dios mío, de descubrirse ante sus hermanos. Probablemente hay alguna que en este momento está llorando acá, Señor. Hay alguna persona en este momento que está llorando en lo más íntimo de su corazón. Porque, Dios mío, en esta hora, Señor bendito, tú le has abierto el entendimiento, Dios mío, de ese perdón no concebido, de esa ausencia, Señor bendito, de misericordia, Dios mío, ante la solicitud de ese familiar. Dame grano, dame trigo, que me estoy muriendo de hambre. Estoy harapiento, desnudo. Me siento angustiado. Necesito tu perdón. En el nombre de Jesús, perdona a quien debas perdonar. Anda y haz ese gesto de abrazo, de misericordia.
El Señor tiene mucho que decirte. Si tú en esta hora sientes que necesitas pedirle al Señor que te ayude en tu corazón, porque tienes sus angustias grandes y no has podido dar ese paso, dile al Señor con tu lengua, con tu boca, dile al Señor lo que sientes. Dile al Señor lo que sientes. Empieza a decirle que se siente ese murmullo santo en esta iglesia. Empieza a orar y pídele perdón al Señor por tu orgullo. Por tu orgullo. Muchas veces has sido tan engreída, has sido tan engreído, que has hecho sufrir a tus padres, has hecho sufrir a tu hermana, a tu hermano. En el nombre de Jesús, corta las cadenas. Es tu decisión, es tu decisión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra es verdadera. Es verdadera, Señor. Y tú la has dispuesto, Señor. Permítenos, Señor, tomar en cuenta lo que tú nos has dicho. Pastor Jaime, por favor, venga a ayudarme. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor.